Pues muy buenas tardes, amigos y amigas, compañeros, compañeras. Una vez más, lo prometido era deuda. Esta semana, una de las mejores entrevistas, una de las entrevistas que más ganas tenía de hacer, porque tengo aquí en mi programa el enorme placer, la enorme suerte de tener a no solamente dos expertos en la materia, dos tíos muy consagrados, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, sino además también dos amigos. Carlos Basalobre, Jordan Santos, muchas gracias por pasaros por mi canal. Un placer, Robert. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de deporte largo y tendido y vamos a hacer un repaso general a todo lo que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento y con dopaje, con trabajos universitarios, con muchísimas cosas. Pero es justo que hagamos una presentación porque la reunión lo merece. Carlos Basalobre es investigador de ciencias del deporte en la Universidad Autónoma de Madrid y es doctorado en alto rendimiento y creador de una aplicación llamada MyJam, de la que hablaremos más tarde. Y Jordan Santos es licenciado en biología, además tiene una tesis a nivel internacional que es muy renombrada en diferentes revistas especializadas científicas y trabaja en la Universidad del País Vasco. La primera pregunta, y siempre hago en todos los programas que hago, es siempre relacionada con el inicio. Vamos a empezar, por ejemplo, con Jordan. Jordan es también un exatleta. Tuve la enorme suerte de compartir y de sufrirle en alguna que otra competición, porque Jordan tiene bastantes mejores marcas en las que hice yo. Me gustaría, Jordan, que nos contaras un poco cómo empezó y qué inquietudes tuviste a la hora de, porque licenciado en biología, pero luego hiciste una tesis doctoral que tenía que ver en el área de ciencias del deporte y me gustaría saber un poco cuáles fueron tus inquietudes a la hora de empezar tu trayectoria profesional. Pues bueno, un poco como has dicho, ¿no? Yo me licencié en biología en la Universidad del País Vasco porque a priori cuando era más joven me interesa fundamentalmente la naturaleza y la zoología. Sin embargo, durante mis años universitarios, como bien dices, era atleta, competía a un nivel, me gusta llamar que yo era un amateur comprometido, y cuando llegué a la asignatura de fisiología, dentro de la carrera de biología, pues descubrí que muchas de las variables que pueden explicar el diferente rendimiento que tienen unas personas sobre otras, pues estaban precisamente en esa asignatura explicadas. Pues hablábamos de consumos de oxígeno, de umbrales de lactato y de determinadas variables fisiológicas que despertaron mi interés y entonces cambió un poco mi línea del mundo de la naturaleza y la fue orientando poco a poco a la fisiología del ejercicio. Entonces acabé estudiando fisiología del ejercicio, hice la tesis doctoral en fisiología del ejercicio. Y algo que a mí me había llamado mucho la atención desde siempre es porque en ocasiones personas con entrenamientos aparentemente iguales obtenían resultados distintos. O porque en algunas pruebas, por ejemplo, en las que yo tomaba parte, que eran pues del 1500 para arriba más o menos, atletas de determinadas regiones del mundo eran pues mayoritarios. En el caso de pruebas de 5000, 10.000 metros, ¿por qué los kenianos están sobre representados en esas pruebas? ¿Por qué los jamaicanos o los estadounidenses están sobre representados en las pruebas de velocidad? ¿Por qué hay tantos finlandeses en jabalina? Entonces eso despertó mi interés y acabé contactando con una universidad en Sudáfrica donde se firmaban la gran mayoría de artículos científicos que trataban este tema, el tratar de explicar el fenómeno africano en las pruebas de fondo. Entonces contacté con ellos y tuvieron a bien acogerme. Hice unas estancias de investigación allí en la Universidad de Ciudad del Cabo a las órdenes de quien para mí es todavía el mejor fisiólogo que ejerció todo el mundo, que es Timothy Noakes, y la verdad es que les gustó mi forma de trabajar, me ofrecieron un postdoc y acabé pasando varios años de mi vida allí en Ciudad del Cabo aprendiendo los mejores. Entonces, más o menos esa fue mi trayectoria. De alguna manera, como que el atletismo, que era el deporte que ocupaba mi tiempo y que siempre dediqué más atención, yo creo que al entrenamiento a veces que a los estudios, y que acabó haciendo que hoy en día me dedique profesionalmente al mundo académico universitario, porque yo ahora soy profesor en la Universidad del País Vasco y precisamente imparto asignaturas relacionadas con todo esto. Me he desvinculado un pelín de estas líneas del estudio de la admisibilidad de las pruebas de fondo y demás, porque es realmente difícil conseguir financiación y demás, pero sigo muy vinculado y todas mis investigaciones están siempre orientadas al alto rendimiento deportivo. Ahora hablaremos del tema de las financiaciones y del problema que tienen muchos investigadores para desarrollar su trabajo y hablaremos más tarde de tu tesis, que me parece muy interesante. En el caso de Carlos, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo decidiste estudiar todo esto? Pues fíjate, Robert, lo que mucha gente no sabe es que yo, de hecho, llegué al tema de las ciencias del deporte un poco de rebote. Yo cuando terminé el instituto y había que elegir la carrera universitaria y tal,
a mí siempre me habían gustado mucho pues las matemáticas, la física y tal, ¿no? Los números, ¿no? Y de hecho estuve 3 años haciendo ciencias matemáticas. Lo que pasa es que, bueno, siempre había sido un apasionado del deporte, en concreto mi deporte, entre comillas, aunque siempre he sido, digamos, amateur, pero mi deporte siempre fue el karate. Y de hecho, a raíz de que mi profesor de karate pues era un apasionado de la fuerza, fue bombero, estaba súper fuerte, aparte del karate hacía muchas pesas y tal, pues me inculcó también mi pasión por el entrenamiento de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ahí mientras estaba estudiando matemáticas, que no terminaba, digamos, no terminaba de encontrar mi hueco, digamos, y pues cada vez estaba más involucrado con el tema deportivo, por así decirlo, y entonces vi que en realidad lo que me interesaba hacer, lo que más me gustaba era pues estudiar ciencias del deporte, estudiar pues un poco lo que ha comentado Jordan, ¿no? Aquellas disciplinas que ayudan a entender pues cómo funciona o cómo responde el cuerpo humano al entrenamiento, cuáles son los mejores métodos de entrenamiento, por qué se producen las ganancias o las mejoras o no se producen cuando administramos diversos tipos de entrenamiento, etcétera. Así que, bueno, esos fueron, digamos, mis inicios en estos estudios. Poco a poco me fui especializando y caí con un profesor en mi universidad, que es Juan del Campo, que le conocéis también muy bien, que trabaja Entrenador allí en en el Centro la de Blume Alto, también. entrenador ahí en la Blume y tal, y de hecho, de su mano, digamos, él fue el que me introdujo. eh, de hecho, me acuerdo perfectamente que me introdujo a vuestro grupo y de hecho, eh, aunque a lo mejor piensas que lo voy a decir, Robert, porque estamos aquí en tu Twitch, en tu programa, ¿no? Del primero que me acuerdo es de ti, porque me acuerdo que llegamos allí a la Bueno, Blume yo tengo que decir, y Carlos, Juan me presentó. perdona que te interrumpa, Carlos, pero yo tengo que Sí, decir que yo tengo que decir una cosa. O sea, la última parte de mi carrera deportiva, que son mis mejores años, curiosamente, algo que, que habría que analizar, algo que he entendido, porque yo empecé a hacer marcas decentes cuando uno cumple ya los 34 o 35 años, las hice y de eso es justo reconocerlo, justo cuando entras tú en liza con mi entrenador, que hablaremos luego del trabajo que se desarrolla. Por favor, continúa. sí, Robert, pues nada, muchas gracias por la mención. Pero nada, básicamente lo que decía era eso, que yo recuerdo cuando Juan pues llegó allí, yo estaba ahí como detrás de él, un poco tímido, frente a un grupo de atletas que yo sabía que eran muy buenos y demás. Y entonces, pues como digamos, entre comillas, Juan pidiendo permiso, oye, mira que tengo este alumno que parece un poco aplicado, que quiere hacer una tesis doctoral, le interesa el alto rendimiento y demás. Y tú fuiste el primero que dijo, pues claro que sí, joder, que hay que apoyar a los chavales jóvenes que están empezando, tal. Y ahí arrancó la cosa. Por suerte a tu entrenador, Arturo Martín, pues le debí caer un poco en gracia, le debió gustar cómo íbamos haciendo las cosas con el tema de la fuerza. Y pues hasta la fecha he estado con vosotros, ya sabes, llevando al grupo el tema de la fuerza y por suerte pues también asesorando a otra serie de deportistas de otras disciplinas que nada tienen que ver, porque bueno, por suerte las cosas que he ido haciendo, tanto con el tema de la fuerza como con el tema de las aplicaciones, pues han ido, digamos, conociéndose y bueno, pues me he podido ir dedicando a ello. Hay una cosa que hablaremos más adelante también, que es el tema de las ayudas, ¿no? Como he dicho antes. Pero hay una cosa que siempre suelo hablar, y esto es una pregunta un poco escueta, pero que tampoco no quiero liarnos mucho en esto, pero que siempre hago en todos los programas, que es la figura, porque siempre hablamos de los grandes entrenadores, de los grandes investigadores, y yo me da la sensación de que en este país a veces se nos olvida también la figura de los profesores o de los entrenadores que de manera altruista encuentran a esos pequeños jóvenes que luego son referencia en el deporte. ¿Vosotros pensáis que el deporte base está poco cuidado en este país, Jordan? A ver, el deporte base. El deporte base, pues depende cómo lo mires, depende de los deportes. Porque si dices, por ejemplo, el fútbol, evidentemente en cualquier colegio, en cualquier sitio, hay Claro, academias, hay apoyos, equipos de deportes fútbol. no mayoritarios. Bueno, pero evidentemente, si te vas pues, al atletismo, a la halterfilia, al tiro con arco, a deportes, digamos, minoritarios, incluso aquellos que son olímpicos, pues en muchos casos sí que hay problemas. No solo desde el punto de vista de falta de ayuda, sino incluso falta de instalaciones o falta de grupos. Y realmente el deporte de élite tiene que pasar sí o sí. Los chavales tienen que ser descubiertos por alguien. Y en muchos casos
los grandes atletas se forjan en pequeñas cuadras locales y una vez son descubiertos pues pueden llegar a desarrollar todo su potencial en un alto rendimiento. Pero sin esas cuadras locales de pequeños entrenadores de pueblos o de zonas medio perdidas, pues no tendríamos quizás, yo que sé, un Javier Cienfuegos en Martillo, Claro. o un Adrián Ben en las pruebas de medio fondo, o cualquier deportista que os podéis imaginar que han salido de pequeñas zonas, como sería Valentín, que salía de Campo de Perdido de León, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que en muchos casos, en España, por desgracia, muchos de los grandes campeones han surgido más por generación espontánea, porque su talento era tan desbordante que acaban siendo descubiertos sí o sí, que por un apoyo al deporte base real que permite una captación de talentos deportivos. Sé que hay algunas federaciones que sí que hacen esfuerzos y hacen como captaciones en los colegios y demás, pero no está excesivamente institucionalizado, no se hace de manera sistemática y realmente no sé si se llegará a hacer. Yo tenía esperanzas de que si hubieran concedido los Juegos Olímpicos a Madrid hace unos años, pues que hubiera habido un programa a nivel nacional precisamente para captar a esos deportistas que en 20 años vista o 15 o 10 años vista podían competir en los Juegos, pero por la razón que sea no se ha hecho y tengo dudas de que se llegue a hacer. En algunos países donde se hacen captaciones fuertes de chavales, como puede ser China, etcétera, el sistema quizás es incompatible con la mentalidad occidental porque se hace un poco a la fuerza. Si es bueno en esto, basta ahí, quieras mucho no. Pero la verdad que el intentar hacer una búsqueda de los grandes talentos, porque grandes talentos los hay, y atraer a la juventud al deporte es uno de los asuntos pendientes de España. Y totalmente de acuerdo. No creo que se vaya a hacer, al menos a corto plazo, algo para cambiarlo. ¿Y qué opinas tú, Carlos? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Jordan. El problema yo creo, a ver, por un lado es cierto que lo que es la pura identificación de talentos como tal es muy compleja. De hecho, hace no mucho salió un artículo, no recuerdo exactamente la referencia, pero a lo mejor Jordan lo tendrá más en la cabeza, pero algo así como que venía a, digamos, correlacionar el alto rendimiento en etapas muy jóvenes en atletismo con el alto rendimiento digamos, a nivel senior. Y no recuerdo exactamente el porcentaje, pero era un porcentaje muy pequeño. No sé si estamos hablando de un 5 o 10% de aquellos que eran, digamos, de los mejores con 12, 13, 14 años, que llegaban a ser de los mejores en nivel senior absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte de base no solo debe ir tanto por aquello de, digamos, tratar de descubrir talentos muy tempranos con el objetivo de tratar que esos talentos sean los medallistas absolutos del futuro, sino establecer una base muy grande en el sentido de el gusto por el deporte y los hábitos saludables y todo esto que se está ahora discutiendo en la tercera hora de educación física, el luchar contra la obesidad infantil, que es una pandemia, un problema muy grande. Entonces, claro, cuando tú estás en un contexto en el que 1 de cada 4 niños ya en España, creo que son ya, ¿no? Pues que son obesos o tienen sobrepeso, pues claro, ante ese pool, digamos, de población, pues es más complicado que salgan futuros grandes talentos que si tienes una población, digamos, más apasionada y más comprometida con el deporte. Entonces, el deporte base yo creo que es fundamental, no tanto para lo que hemos comentado, de que un niño de 10 años conseguir que sea un medallista olímpico en el futuro, sino tratar de que toda la población infantil y juvenil tenga una buena percepción por el deporte, hagan práctica deportiva regular y de esa manera, digamos, será más fácil que de todos esos pues se pueda atraer y descubrir un talento. Y además tiene mucha relación con que no haya en algunos lugares ningún tipo de ocio que no sea el entrar en una casa de apuestas. Jordan, tú te vas a Sudáfrica y es donde realizas tu tesis. Diferentes factores biomecánicos y fisiológicos que determinan el rendimiento en corredores de diferentes niveles. Cuéntanos esta tesis, lo que te costó, cuáles fueron las dificultades a la hora de realizar esta tesis y me gustaría que me dijeras sobre tu experiencia en Sudáfrica, qué sacas en conclusión con respecto a España. Vale. A ver, la tesis doctoral yo la hice en la Universidad del País Vasco. Lo que hice en Sudáfrica fue un postdoc. Un postdoc. Mi tesis doctoral inicialmente trató de analizar las diferencias fisiológicas, biomecánicas, una serie de variables en corredores de distintos niveles, de distintas distancias y de distinto origen étnico.
pues comparé europeos con atletas del norte de África, maratonianos con mediofondistas, élite con recreacionales. Y pues bueno, es una tesis de que fue bastante productiva, saqué 9 artículos científicos, que para una tesis de ciencias de deporte la verdad que es bastante fuerte, y eso de alguna manera me abrió la puerta a hacer el trabajo más potente que se hizo en Sudáfrica, el postdoc. Allí me propuse un objetivo quizás excesivamente ambicioso, que era descubrir cuál es el secreto de los atletas kenianos, así dicho en Román Paladí. Y evidentemente no se puede afrontar desde un único punto de vista, porque el rendimiento es multifactorial y entonces se pueden encontrar pequeñas diferencias. Yo siempre imagino el rendimiento como un gran puzzle y cada una de estas variables es una pieza de ese puzzle. Yo me centré sobre todo en una de las piezas más inexploradas, que era la oxigenación cerebral de los atletas africanos, que era algo que no se había hecho hasta ahora, pero analicé biomecánica, analicé parámetros genéticos, analicé parámetros de activación muscular, miré en dieta, factores de vida temprana, economía de carrera, todo lo que se te puede imaginar. Entonces, los resultados de ese trabajo fue, pues, de alguna manera, añadir una nueva pieza a ese puzzle de gran rendimiento africano, que es la oxigenación cerebral, y de alguna manera consolidar, aportar evidencia extra a otros factores que ya se habían propuesto, como la economía de carrera, la biomecánica y demás. Entonces, una experiencia muy bonita. Es difícil trabajar con atletas africanos porque, evidentemente, había que hacerlos volar desde Kenia hasta Sudáfrica, y los mejores atletas de Kenia precisamente no es que estén en Nairobi, precisamente están en regiones rurales del Valle del Rift, y que está a tomar por saco de Nairobi. La logística fue lo peor. Eso es, o sea, la logística horrible. Sí, una cosa que me llamó la atención es que en Kenia ellos dicen que nosotros los europeos tenemos relojes y ellos tienen tiempo. Yo a veces entraba en pánico porque me decían que habían perdido el avión y ellos estaban tan tranquilos, pero no había ningún problema porque no sé cómo se metían en otra avión y acababan llegando a la Ciudad del Cabo. Entonces, a ti eso te desesperaba. Entonces yo, gracias a un manager español que fue Jesús Oliván, y también gracias a Pineda, pues conseguí contacto de atletas de bastante buen nivel y tuve una muestra de atletas que en Europa serían auténticos superclases, pero que en Kenia pues igual eran atletas que, como ellos, hay cientos. Entonces tuve el gran placer de testearlos, descubrí y aprendí muchas cosas, publiqué mucho y fueron descubrimientos relativamente mediáticos, porque la verdad que tiene gancho, es decir, el secreto de los atletas kenianos descubierto, pues entrevista en El Mundo, en la radio, en la televisión, en todos los lados. Y he vivido muchas veces de las rentas de ese impacto mediático de yo soy el que más sabe de kenianos, pero bueno, la verdad que fue bonito. El punto, digamos, el contrapunto con respecto a España, el sistema de trabajar en Sudáfrica con respecto a España. Yo trabajé en la Universidad del Cabo, en un centro especializado en alto rendimiento que se llama ESEM, y la verdad es que es un sistema muy distinto, porque allí en Sudáfrica los investigadores, hablo aquí ya es mi experiencia personal, no quiero hacer esto extensivo ni a todas las universidades ni a todos los grupos de investigación de España, pero en Sudáfrica a las 8 de la mañana estaba absolutamente todo el mundo en su escritorio y en su puesto currando, y estaban todo el día, y a las 3 o 4 de la tarde, cuando acababa su jornada, se iban y trabajaban a full todas esas horas, y estaban todos, y no se fichaban y nadie controlaba que fueses o no fueses, pero la gente estaba ahí trabajando. Y en España pues el sistema es un poco distinto, porque un poco una serie de horas o de créditos o de tutorías, y hay un profesor pues que va a sus tutorías que por contrato tiene que estar en la universidad y no le vuelve a salir por la universidad el resto del día. Luego hay otros que están 200 horas, yo hablo de mi experiencia, y muchas, tú te pasas por mi facultad ahora en julio, está mal decirlo, pero no hay nadie. Y estamos, es jornada laboral pagada en julio y no hay nadie, pues se trabaja desde casa, se teletrabaja más o menos, se es más o menos productivo, pero a mí en Sudáfrica será muy productivo. Todos los viernes se hacía una especie de reunión donde cada uno demostraba o de alguna manera decía qué es lo que había conseguido. Me han aceptado este artículo, he ido a este congreso, me han dado este premio. Entonces, como que había una especie de competitividad a producir, y los artículos más citados, cuando un artículo de una persona allí conseguía lo que son 100 citas, se le considera un citation classic, la portada se enmarcaba y en el pasillo se ponía ese artículo. Entonces había unas paredes, el objetivo era poner tu paper en la pared de los citation classics, o sea, con una gran competitividad y mucha ayuda, y un ambiente que a mí me cambió la manera de trabajar. Y entonces yo, cuando vine a España, pues vine con una productividad brutal. Ahora le he ido bajando un poco a los estándares más hispanos, pero sigo, digamos, teniendo un plus de productividad con respecto a otros compañeros o coetáneos, precisamente yo creo que por todo lo que viví en Sudáfrica, porque me cambió mucho la forma de ver la ciencia.
Oye, Carlos, yo cuando te conozco, llegaste con un aparato y un teléfono móvil y medías el salto en los atletas y le llamaste My Jump. Y a partir de ahí revolucionas, como digo yo, un poco todo este rollo del entrenamiento de alto rendimiento a nivel global, porque al final My Jump ha sido una cosa que ha sido un exitazo a nivel mundial. Y quiero que nos cuentes en qué consiste tus aplicaciones, qué éxito han tenido y cómo se han desarrollado en los diferentes puntos del planeta. Hay un dato, que luego hablaremos de ello también, que a mí me resultó muy curioso, que fue, pues Jordan, por ejemplo, ha puesto el ejemplo de cuando estaba estudiando en Sudáfrica, pero tú me contaste una anécdota que a mí se me quedó grabada, que fue cuando te invitaron los New York Knicks a ver sus instalaciones y tal. Y tú llegaste allí y flipaste, ¿no? Dijiste, bueno, ¿dónde estoy? O sea, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con MyJump y qué ha supuesto para el deporte de alto rendimiento. Sí, pues mira, la verdad es que ha sido todo, o sea, se ha desarrollado de una manera para mí inesperada, por así decirlo. O sea, yo no era nada más que un estudiante, digamos, que, pues, digamos, que tenía mis inquietudes, que, como te dije, tenía ese cierto bagaje matemático, que es cierto que me ayudó a pues, manejarme pues, con los números, con el tema de la programación y demás. Pero que en realidad lo único que pretendía es tratar de buscar una solución que bajo mi humilde punto de vista no existía, que era el poder, digamos, democratizar el uso de la tecnología para evaluar el rendimiento de los deportistas, que como tú bien sabes, pues hasta la fecha de los test que os hacía durante mi tesis y tal, pues era un engorro en cuanto al instrumental que había que llevar, que si plataformas de saltos, células fotoeléctricas, encoders, todos muchos maletines que pesaban mucho, que eran muy aparatosos, que requerían corriente o iban con baterías, pero las baterías a veces se descargaban, a veces un cable no funcionaba, etcétera. Y por supuesto el factor precio, que yo digamos pude disponer de algunas de esas tecnologías, porque a veces me las dejaba la universidad, pero estamos hablando de tecnologías que puede costar fácilmente pues unas células fotoeléctricas 4 o 5 mil euros, una plataforma de saltos otros los 3.000, el encoder otros, los baratos 500 euros, los caros 2.000 y pico. Entonces, digamos que traté de buscar una alternativa que pudiera ser utilizado por gente que no tuviese ese tipo de recursos, ¿no? Entonces ahí es donde sale MyJump, que MyJump es una aplicación, que fue la primera de otras cuantas que hice, que todas comparten, digamos, el mismo principio, que es tú usas el teléfono móvil sin conectar ningún otro aparato y simplemente lo que haces es un análisis de vídeo. Entonces, en este caso, por ejemplo, para MyJump, para medir el salto, grabas con el vídeo. Como estos móviles pueden grabar en cámara lenta, eso te permite, con una precisión que luego se ha demostrado en muchos artículos que es muy alta, estamos en 4 o 5 milímetros de diferencia en comparación con una plataforma de laboratorio, pues te permite medir la altura del salto y la potencia y la fuerza y diversas variables, ¿no? Y entonces así es como, digamos, surge MyJump tratando de cubrir una necesidad. Al principio pues no se conocía, incluso se trataba de desacreditar la propia aplicación o varias de las aplicaciones que fui diseñando un poco por el status quo, por así decirlo. ¿Cómo va a medir bien un teléfono móvil? ¿Pero dónde vas tú midiendo a deportistas profesionales con un teléfono? ¿Dónde vas con eso? Y todos esos ataques, curiosamente, venían de España, cuando desde Estados Unidos me llamaban los New York Knicks para decirnos, oye, vente aquí, todo pagado, nos das una charla de 1 hora, te pagamos 1.000 euros por la charla de 1 hora y nos vienes a hacer un seminario de cómo funciona tu aplicación, cómo podemos usarla. Porque a ellos, que tienen todo el dinero del mundo y pueden tener todas las plataformas que quieran, les interesaba mucho el hecho de que tú puedes coger un teléfono móvil y en la misma cancha, sin tener que calibrar, sin tener que hacer historias, cuando tienen que hacer viajes y tienen que trasladar ese instrumental, pues poder hacerlo de una manera, digamos, rápida, ¿no? Entonces eso ha sido un poco lo que he ido haciendo con MyJump y ya te digo que empezó despacito, costó que fuera entrando, pero la verdad es que ha superado todas mis expectativas. Ahora mismo pues se usa por supuesto en la base, que es para lo cual yo, digamos, diseñé todo esto, ¿no? Para los deportistas y para los entrenadores que no tienen dinero y no pueden
comprarse instrumental de laboratorio, pero también se utiliza en grandes clubes, en las grandes ligas y ahora mismo está usándose en más de 100 países en el mundo. Estaremos cerca ya de las 100.000 descargas probablemente y la verdad es que ha sido un éxito. Está mal que yo lo diga, pero la verdad No, es lo justo, que lo justo, lo justo. Jordan decía antes que, muchos de los éxitos de los deportistas simplemente porque es una generación espontánea que tienen calidad. Y yo esto lo extrapolo un poco a la calidad de nuestros investigadores. Es decir, al final hay un Jordan Santos, hay un Carlos Balsalobre que tienen unas inquietudes y que dicen, oye, pues voy a estudiar sobre los factores biomecánicos o voy a estudiar, ostras, pues el tema de la fuerza. ¿Qué creéis que está fallando en España para que los grandes investigadores o futuros investigadores tengan tantos problemas para realizar su trabajo? ¿Dónde está el problema? ¿Qué podemos mejorar para que España sea, como dice Carlos, un país en donde tengamos las mismas posibilidades que puedan tener un investigador en Alemania o en Estados Unidos? Jordan. Empiezo yo. A ver, está mal decir siempre que todo es culpa del dinero, pero yo creo que la financiación es uno de los factores Sin duda. primordiales. Por ejemplo, yo en mi caso no tuve problemas para acceder a financiación porque fui premio extraordinario de fin de carrera y fui premio de doctorado y siempre he disfrutado de becas. En este caso yo tenía las becas predoctorales del gobierno vasco, entonces yo siempre he recibido financiación y he podido desarrollar mi trabajo sin ningún problema. Fui a Sudáfrica becado por el gobierno de Sudáfrica y entonces no ha sido un problema mío realmente el acceder a financiación, pero sé que muchos investigadores jóvenes, que quizás no todo el mundo puede ser el número uno de su promoción, pues le cuesta acceder a financiación. Y evidentemente, como la financiación se da por bloques, digamos, de conocimiento, hay algunas disciplinas que pueden ser de alguna manera más interesantes a la hora de ser financiadas que otras. Por ejemplo, si un deportista, o sea, un investigador en ciencias del deporte, como puede ser mi caso, que es el ámbito de la fisiología del ejercicio, eso se engloba dentro de ciencias de la salud. Entonces, una persona que vaya a investigar algo, como puede ser en mi caso, en su día, la oxigenación cerebral de los atletas kenianos, si yo quiero competir por financiación en ciencias de la salud, voy a competir contra gente que investiga en cáncer o en diabetes o en Alzheimer o cosas de ese estilo. Entonces, probablemente sea más fácil que reciban financiación ese tipo de proyectos, que probablemente para el nivel social tienen muchísimo más impacto y son más importantes, sin ninguna duda, no lo pongo en duda. Lo que quiero decir es que en determinadas disciplinas igual acceder a financiación es difícil. La financiación es hipercompetitiva. Entonces, a veces los criterios que se utilizan para determinar si vas a recibir financiación o no son criterios que pueden ser o no mejorables. Por ejemplo, si eres parte de un grupo de investigación consolidado, es bastante fácil que entre el flujo de dinero. Si no estás en un grupo de investigación consolidado, es muy difícil acceder a financiación. Entonces, aquellas personas que son un poco almas libres o que tienen ciertas inquietudes distintas a lo que un grupo en concreto quiere investigar, salvo como tenga padrino, va a ser muy difícil que pueda financiar sus investigaciones. Entonces es un problema. Aparte, bueno, ya no vamos a entrar aquí que si en España se financia más o menos la ciencia, ¿no? Hay ciertos objetivos de X cantidad, no puedo decir de memoria qué porcentaje del PIB debería destinarse a la investigación para igualarnos a otros países. En España sé que está por debajo, no sé exactamente cuánto. Y quizás el gran problema vaya por ahí, que la financiación en muchos casos es insuficiente o solo se financia proyectos muy concretos. Imaginemos que ya hemos cubierto la carrera investigadora en digamos, sus etapas iniciales y queremos hacer un proyecto de investigación. O puede ser mi caso, yo estoy consolidado, tengo una plaza en propiedad en la Universidad del País Vasco y quiero desarrollar un proyecto. A la hora de acceder a proyectos, tienes que presentar un proyecto con unos objetivos donde ya sabes qué es lo que va a ocurrir, porque digamos, los objetivos que vas a cumplir y las hipótesis que tú planteas es lo que va a permitir que consigas la financiación. Pues en muchos casos las investigaciones más jugosas y con más impacto son aquellas un poco inesperadas, porque si tú planteas un proyecto donde ya sabes lo que vas a obtener, pues de alguna manera no es esa investigación que puede ser tan novedosa. Entonces es lo que se llama yo creo que falta financiación a la investigación básica, no a la investigación aplicada que, digamos, ya sabes qué es lo que va a esperar. Eso en algunas disciplinas, pues, es lo que hace avanzar el conocimiento realmente, la investigación básica, porque las aplicaciones vienen después. Cuando se descubrió la electricidad no se pensaba inicialmente en las bombillas, por decir algo, o quien descubrió las ondas de radio, pues igual no pensaba en las aplicaciones futuras, eso viene después. Pues esa falta de financiación a la investigación básica, el hecho de que en muchos casos, si tú has publicado mucho sobre un tema, pues es más fácil que recibas dinero, pero entrar, digamos, de cero a recibir dinero de proyectos es muy difícil. Yo precisamente con Carlos presenté alguna vez proyectos intentando buscar financiación
y pues será porque tenemos un perfil igual más junior, o quizás porque los proyectos que presentamos no tenían tanto impacto, o por la razón que sea, pues en muchos casos nos hemos estrellado contra un muro. Somos investigadores, yo diría que para nuestra edad tenemos una producción científica bastante potente. Entonces, ese creo que es uno de los problemas principales para desarrollar carreras investigadoras, pero seguramente habrá otros. Carlos. Sí, la verdad es que, Robert, no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Jordan, porque es que 100% el problema es dinero. Claro. Bueno, no 100%, no, obviamente habrá otros factores, ¿no? Pero el factor principal, sin duda, es el dinero, bajo mi punto de vista. Yo mismo, como acaba de comentar Jordan, nunca he recibido un I+D. Yo ya no sé cuántas veces he pedido I+D, y hay veces que sale una convocatoria y dices, vale, mira, paso, no la voy a pedir, porque sí, me voy a estrellar contra el muro igualmente, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, me ocurre algo parecido a lo que ha comentado Jordan en lo relativo a cómo de consolidado está el grupo de investigación. Entonces yo estoy, digamos, por ejemplo, yo estoy en concreto en una universidad en la que lo que históricamente más ha primado y lo que más consolidado está es todo lo relativo a las ciencias de la educación. Como las ciencias de la actividad física y el deporte engloban muchas ramas, una de esas ramas es la educación, otra el entrenamiento, otra la gestión, etcétera, ¿no? Y entonces, en concreto, en mi universidad no hay grandes grupos de entrenamiento deportivo, ¿no? Entonces siempre he ido un poquito por libre. Y luego además está el tema de que, digamos, mi línea de interés principal, que es todo el tema, pues lo de, por un lado, el entrenamiento, la evaluación de la fuerza, y por otro lado su relación con el uso de este tipo de tecnologías novedosas y demás, pues probablemente no encajaba dentro de aquello que se considerara que fuera a tener un impacto real, un impacto grande. Y pues la verdad es que nunca se me ha concedido en ese sentido una financiación en I+D como investigador principal. En algún proyecto me he puesto por ahí de ayudante y demás dentro del equipo de investigación, y alguno tengo, digamos, para poder adornar un poquito el currículum, ¿no? Pero como investigador principal, que es lo que me haría, digamos, especial ilusión, pues no tengo nada. Y yo creo que el problema es, pues un poco lo que hemos dicho antes, el tema de la financiación, pero a muchos niveles, ¿eh? Y en ese sentido Jordan y yo somos privilegiados porque él, como ha comentado, ha estado muy becado. Yo tuve también una beca de formación de personal investigador que lo daban también uno a toda la promoción. Yo también fui el primero de promoción como Jordan, pero ¿qué pasa con el que fue segundo o el que fue tercero? También eran gente buena, o que podría haber sido gente muy buena, pero que no reciben ni un euro. Entonces, es complicado. Yo, por ejemplo, Robert, y siendo ahí totalmente franco, ¿sabes? O sea, que me da igual compartir cifras o compartir números. Yo, en concreto, gano de la universidad 1.400 euros al mes. Y tengo 35 años, voy a hacer dentro de poco, ¿no? Me va bien, porque con mis aplicaciones gano mucho más dinero que en la universidad. Pero si yo pudiera solo... si yo tuviera que dedicarme solo viviendo en Madrid de 1.400 euros de una plaza en la universidad, y yo soy de los privilegiados, porque soy de los profesores, entre comillas, a tiempo completo. ¿Es ayudante doctor, Carlos? Yo soy ayudante doctor, sí. Esa es otra película. Para quien no sepa lo que acaba de comentar Jordan, básicamente la universidad en España, aunque en el País Vasco, por ejemplo, tenéis otras figuras, ¿no? Se llaman de otra manera. Pero básicamente el contratado doctor es agregado, es distinto. Y el titular, sí, algo así, ¿no? Entonces, básicamente hay tres figuras. La de ayudante doctor, que el nombre engaña un poco porque no eres ayudante de nada, o sea, tú eres tiempo completo y demás, luego eres contratado doctor y luego eres titular. Para acceder a cada una de esas plazas tienes que cumplir con unas acreditaciones de un organismo independiente que se llama ANECA, que es pues exige mucha investigación, muchas publicaciones, congresos, estancias, etcétera. Y yo, por ejemplo, desde hace un año y pico tengo el nivel, bueno, no el más alto, pero uno de los, el anterior al más alto, que es el que se llama profesor titular de universidad, que es muy chungo conseguirlo y demás. Y sigo con la plaza de ayudante porque no hay dinero para convertir mi plaza, ¿no? Entonces, en vez de ganar lo que debería ganar un titular, que son 3.000 euros más o menos, pues estoy ganando 1.400. Entonces, efectivamente, el problema pues es fundamentalmente, bajo mi punto de vista, de dinero. Claro. Es un problema de financiación, está clarísimo. Yo quería preguntaros sobre el otro día estoy hablando con Jordan sobre la endogamia universitaria
y me dijo, este tema tenemos que abordarlo. Y yo quería que me dieses tu opinión, porque yo creo que es un tema muy interesante, del que pocas veces se habla, y me gustaría que Jordan iniciaras esta parte de la entrevista. ¿Qué es para ti la endogamia universitaria y cuáles son los problemas que tenemos en la Universidad Española? Antes, Robert, antes de que empiece Jordan, no tiene nada que ver, porque estoy viendo, creo que queda poquito para que se corte esto, para que no te pille entre medias la respuesta. ¿Cómo que queda poco? Es una reunión de 40 minutos y pone... No puede ser, he puesto 1 hora y media. Pues esperad, hacemos, Sí, vale. hacemos como en la publicidad de las series de la serie. Vale. Hacemos un corte, ¿vale? Un poquito de publicidad y volvemos enseguida. Vale.